Hola, bienvenidos al tercer tutorial de los videos de Excel. En esta ocasión veremos una herramienta bien potente y fácil de utilizar, muy utilizada en los trabajos, que son las herramientas de datos. Las herramientas de datos tienen varios objetivos. Uno de ellos es facilitar un trabajo cuando tenemos planillas que son muy extensas, con muchos datos, donde sospechamos que los datos son repetidos o que queremos cortar datos. Y son cosas muy fáciles de utilizar, simplemente que no son conocidas. En esta ocasión los vamos a ver para que cuando ustedes tengan en sus manos una planilla con mucha información puedan trabajarla de manera sencilla y eficiente. Bien, en la base de datos que acá tenemos en esta ocasión podrán darse cuenta que recibe el nombre de resultados CIMSE cuarto básico, por lo tanto es una planilla que está descargada directamente de datos abiertos, particularmente el Ministerio de Educación. En esta ocasión tenemos algunas columnas que no alcanzamos a ver lo que nos dice, por lo tanto podemos desplazarnos con mayor facilidad apretando, como les dije en la ocasión anterior, Control Shift hacia el lado y hacia abajo, y podemos ver la totalidad de datos que hay en esta planilla, que son cerca de 117.000. Pues bien, lo que vamos a hacer es presionar en esta parte de la planilla y presionar dos veces en alguna de estas columnas, de modo que podamos ver el nombre entero. Si retrocedemos con Control Z, veremos que estaba todo acortado. Por lo tanto, presionamos nuevamente en algún otro lugar, doble clic y se nos va a abrir. Bien, lo que vamos a ver en esta ocasión, como dijimos antes, son algunas fórmulas de conteo de números. Por ejemplo, las más conocidas son contar, contará, contar sí, contar blanco. Como también podemos encontrar algunas fórmulas importantes que puede ser el késimo mayor o el késimo menor. Vamos a ver entonces cómo nos funciona esto en los resultados que tenemos acá del CIMSE, como podrán ver, de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y los alumnos que rinden las pruebas. Pues bien, calculemos entonces cuántos datos hay acá. Si ustedes se fijan y presionamos el Shift, el Control de alguna columna hacia abajo, podemos darnos cuenta que la cantidad de datos son 7.826, que nos dice el Excel acá. Sin embargo, no nos da ninguna información descriptiva de moda o de suma. Vamos a ver entonces qué nos dice contar. En la fórmula contar simplemente nos entrega la cantidad de números que tiene una columna. Por lo tanto, vamos a seleccionar la matriz, esta que está acá, para ver cuántas celdas con números hay. Nos dice que hay 0. El problema que tiene esto, si ustedes se fijan, además los números tienen un cierto error, es porque todos los números están en formato general. Y lo que nos sugiere Excel es transformarlo a número. Por lo tanto, lo que hacemos simplemente es seleccionarlos y presionar convertir en número. Inmediatamente veremos que Excel nos dice que en total en esta columna hay un total de 7.815 números, ¿sí? La fórmula contará, a diferencia de contar, nos indica la cantidad de datos que hay en celdas, no solamente números. Por lo tanto, veamos la diferencia. Vamos a decir contará en la misma columna y veremos que nos arroja mayor cantidad de datos. Eso quiere decir que la diferencia entre estas dos, es decir, entre contar A y contar, son 11 celdas que no tienen números. Lo más probable es que estén en blanco. ¿Cómo lo podemos corroborar? Veámoslo acá. Contar blanco. Vamos a revisar si hay alguna celda que no tiene información. Y nos dice justamente que la diferencia entre ambas es porque no hay ningún valor en las celdas, es decir, 11 celdas sin datos, o en blanco más bien. Como podrán darse cuenta, estas fórmulas son bastante sencillas y fáciles de aplicar y pueden ser utilizadas para calcular la cantidad de notas de lenguaje o de matemáticas o de sociales. Lo primero que debiésemos hacer en esta planilla es entonces depurarla y transformar todas las columnas en números, ¿sí?
Entonces presionamos acá arriba, seleccionando todo junto, nuevamente con Shift y hacia el lado, luego con Control hacia abajo, volvemos al inicio y le ponemos convertir en número. Ahora tenemos a disposición todos los datos transformados en números, o eso lo podríamos revisar al menos en esto. Dice que es general. Vamos a ver. Entonces vamos a aplicar las fórmulas contar, contará por separado a cada columna y la fórmula contar blanco. Luego explicaremos para qué sirve contar sí y los kdécimos. Pues bien, partamos con contar. Seleccionamos. Nos dice que hay 0, por lo tanto la totalidad de estos números están en otro formato. Están en formato Pues bien, lo que debiésemos hacer en la base de datos es, primeramente, seleccionar las columnas que tienen estos mensajes y nos damos cuenta que el formato no es quizás el más adecuado, por lo tanto tendríamos que transformarlo a un formato que nos indique que es número. Transformamos una, esta ya está en número, nos damos cuenta que me arroja el promedio, el recuento y la suma, eso me indica que ya es un número. Si ustedes hacen lo mismo, verán que acá abajo solamente me da el recuento. Por lo tanto, en esta ocasión, tenemos que transformarlo en número. Lo mismo se repite en este escenario, que solamente me da el recuento de datos y lo vamos a traspasar a número. Y esto también está en formato que no es el correspondiente. Este sí está en número porque nuevamente pueden ver que nos entregan algunas estadísticas como la sumatoria, el promedio y el recuento. Por tanto, una vez que tenemos todos estos valores ya depurados, podemos pasar a calcular algunos conteos o algunos valores que son importantes. El paso siguiente será entonces calcular directamente cada columna con estas tres fórmulas: contar, contará, contar blanco. Nótese que estas fórmulas nos sirven cuando tenemos una base de datos grande como esta, que tiene más de 7800 datos o filas. Por tanto, vamos a poner contar. Recuerden que la fórmula contar nos indica cuántos números tenemos en cada celda. Tenemos 5750 en esta. Vamos a ver cuántos datos hay. 5750 me indica. Y contar en blanco me dice 2076. Podríamos realizar el mismo procedimiento en cada caso, pero eso va a ser muy engorroso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esa celda, Shift hacia el lado, Control D, y hemos duplicado las fórmulas. Recuerden que si presionamos el F2 nos indica dónde estoy aplicando cada fórmula. F2, le puedo poner F2 o F2. Puedo hacerlo similar en estos casos y seleccionar Control D.
me va a indicar nuevamente la diferencia entre contar y contará. Ahora, por ejemplo, podemos obtener otras técnicas de conteo o pasar a los quésimos, a los késimos más bien, que me indica el número mayor o menor en algún orden que yo establezca dentro de los números. De esta manera yo quiero conocer el mayor puntaje que hubo a nivel nacional en el CIMSE lenguaje. Por lo tanto, yo tengo dos alternativas de ver eso. También hay una fórmula más bien estadística que es el máximo, y la vamos a ver acá. K décimo mayor. Entonces seleccionamos y me equivoqué en la fórmula, como se podrán dar cuenta, porque solamente seleccioné el rango, pero como dice la fórmula había que indicar la matriz o rango y K, que K es el orden de preferencia, yo quiero el primero. Por lo tanto me va a arrojar que el mayor puntaje fue 342. Del mismo modo puedo utilizar la fórmula máximo cuando es un número y solicitarle simplemente, disponiendo del rango, que el número máximo es 342. Ahora, la diferencia entre el máximo y el késimo mayor es que el késimo mayor me permite ver cualquier orden de preferencias. Por ejemplo, el máximo siempre me va a indicar que es 342, pero si yo quisiera saber el quinto mejor puntaje, simplemente presiono F2, me voy a la fórmula. Si se fijan, no tengo necesidad de presionar el mouse, ya que con F2 puedo hacer lo mismo. Presionamos F2 y donde dice 1 pongo 5. Me está indicando que el quinto mejor puntaje en el CIMSE, y este CIMSE era de lenguaje, es 334. Por ejemplo, el décimo mejor puntaje era 330. De la misma manera, podemos ver que sucede el mismo escenario cuando utilizamos el késimo menor o el estadístico mínimo. Pues bien, entonces el késimo menor me va a indicar el puntaje mínimo del CIMSE lenguaje. ¿En qué preferencia? El mínimo o el segundo mínimo, el primero o el tercero. En este caso vamos a poner el primero o el más bajo. 176 puntos fueron el CIMSE más bajo del lenguaje. Si yo lo homologo al mínimo, obtendré el mismo resultado. Pero como les señalé anteriormente, el késimo ustedes escogen el orden. Por lo tanto, yo quiero obtener el décimo en la escala de mínimos. Me va a decir que es 181, desde abajo hacia arriba. O sea, ahí tenemos una diferencia importante entre los késimos, los máximos y los mínimos, ¿sí? Ustedes recordarán en estadística la diferencia entre el máximo y el mínimo le da el rango o amplitud de datos, es decir, 166 es la diferencia de puntaje. Una medida de dispersión muy básica. Ahora también disponemos de otras fórmulas, como es posible encontrar el contar sí, ¿sí? Ahora bien, lo que me gustaría hacer antes es poder traspasar estas fórmulas a las otras columnas y darnos cuenta que simplemente presionando Control D obtenemos los mismos resultados. En este caso debe haber algún error en el dato, porque nos está indicando que el késimo menor es 1, que es difícilmente el puntaje de una escuela sea 1, pero el error no está en nuestra fórmula, sino en la planilla. ¿Sí? Entonces sí que ustedes pueden encontrar las maneras de cambiar el formato de varias veces, de varias maneras. Una es presionando con el teclado el Alt y que se dirijan directamente al inicio, presionando O, y acá arriba me aparece una serie de letras. Con las letras yo puedo acceder a los colores, por ejemplo S, sin necesidad de utilizar nunca el mouse. Puedo cambiar el color, ¿cierto? Copiar o copiar formato, traspasarlo a S, etc. Es decir, ustedes pueden disponer de cualquier alternativa sin utilizar mouse, en el caso que estén en un notebook, y simplemente con las letras moverse por acá arriba, en las pestañas, ¿sí?
Vamos a ver entonces la fórmula contar sí. La fórmula contar sí tiene la característica de que en definitiva me va a permitir hacer algo a partir de un criterio que yo le indique, como acá bien dice, rango y criterio. El rango, por lo tanto, es la matriz de datos que yo voy a buscar. En este caso voy a utilizar el rango del CIMSE lenguaje. Lo voy a seleccionar como está acá arriba. Voy a poner punto y coma. Recuerden que algunos computadores tienen por defecto la utilización de la coma y otros tienen el punto y coma. En este caso tienen que darse cuenta que me está solicitando el punto y coma, por lo tanto este computador utiliza el punto y coma. Una vez que tengo eso, podemos ir directamente a utilizar qué criterio vamos a poner. Cuando queremos utilizar un criterio siempre tenemos que poner comillas. En este caso voy a utilizar que sea mayor a 200. Lo que me está diciendo es que los puntajes que son mayor a 200 son 5658. Viendo el caso contrario, vamos a poner contar.sí, el mismo rango. Vamos a disponer entonces menor a 200. Dice que es 83. Si ambos resultados los sumamos, suma estos dos, vamos a obtener que es 5741. ¿Sí? Por lo tanto nos acercamos a algún valor que tendría que ser más cercano a 5750. Fíjense que acá hemos aplicado la fórmula suma, que es muy simple, o también ustedes pueden utilizar moviéndose o desplazándose con el teclado, seleccionando una con otra. La diferencia puede estar en que simplemente no incluimos los valores que sean 200. Vamos a ver si eso resulta. Es el mismo rango. Y vamos a poner que sea igual a 200. Son 9. Sumemos ahora. Sumamos el primero, que decíamos que era mayor a 200. Sumamos el segundo, menor a 200. Y los que eran iguales a 200. Tenemos que son 5750. Y finalmente es el mismo número que estaba en contar la cantidad de números. Pues bien, eso es lo que hemos visto hoy. En la próxima clase veremos aplicaciones de estas fórmulas.